Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, antes de empezar con la sesión, queremos notificarles que esta sesión está siendo grabada. Esto con la finalidad que ustedes puedan consultar este material posteriormente en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web. Y bueno, es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar Sistema de Supresión de Incendios Natura by KIDE, una alternativa sustentable en el combate contra incendios. Presentando está nuestro querido ingeniero Ricardo Rojas, que es especialista en sistemas de detección, alarma y supresión de incendios en KDM. Moderando esta sesión, vamos a contar con el apoyo de María García y de su servidora Jade García. Antes de continuar, queremos darle un repaso a las reglas de esta sesión, simple y sencillamente para que todo vaya fluyendo de la manera más conveniente para todos y que puedan disfrutarlo. Ahorita sus micrófonos están silenciados, vamos a estarlos habilitando. Si en cualquier momento ustedes tienen alguna duda, pueden levantar la mano y en ese momento le damos pase para que ustedes puedan contestarla, bueno, para que puedan formular su pregunta. Y por favor, les pedimos respeto en todo momento a todos los que estamos aquí presentes. Bueno, presentando al ingeniero Ricardo Rojas. Cuenta con estudios en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una maestría en la Administración Industrial por la UNAM. Cuenta con experiencia de 8 años en KDM Fire Systems. Se ha desempeñado en la identificación de los riesgos de incendio y selección de equipos y tecnologías apropiadas para el diseño de los sistemas de detección, alarma y supresión de incendios. Participa en actividades de impartición de cursos de inducción a sistemas contra incendios dirigidos al personal de ingreso a KDM, así como a clientes externos. Su área de interés está dirigido a las tecnologías, aplicaciones y soluciones de sistemas contra incendios. Y bueno, para quienes no nos conocen todavía, somos KDM Fire Systems, antes éramos KIDE de México. Contamos con más de 24 años de experiencia. Nos dedicamos a ofrecer soluciones integrales de protección contra incendio, buscando formas más inteligentes de salvaguardar vidas, mejorando los negocios y protegiendo la inversión de nuestros clientes. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro portafolio que cuenta con detección, alarma, supresión y especialidades. Y dentro de nuestras soluciones ofrecemos diagnóstico, diseño e ingeniería, ejecución, suministro y servicios postventa. Y bueno, este webinar es parte de la 8ª Campaña Nacional de Prevención contra Incendios que organiza CONAPSI y ANRACI, perdón. Y bueno, entonces, lo que tratamos con esta campaña es de promover una cultura de prevención contra incendios. Bueno, pasamos rapidísimo al temario. Vamos a ver qué es un gas inerte, según los fundamentos de la NFPA 2001, qué es la línea Natura, by KIDE, el impacto ambiental, los principales indicadores de impacto ambiental de los principales agentes de extinción, tendencia global en sistemas sustentables, prohibición gradual de agentes HFC y cambio a tecnologías amigables con el medio ambiente. Características, funcionamiento y diferentes aplicaciones de los sistemas Natura y al final veremos casos de éxito. Vamos a dejar al final unos minutos para que ustedes puedan formular sus preguntas, pero si en cualquier momento, les repito, tengan la confianza, siéntanse con la confianza de levantar la mano para que ustedes puedan resolver sus dudas. Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les voy a voy a proyectar la presentación que he elaborado para esta charla. Como comentaba mi compañera Jade, viendo nosotros la tendencia global que existe sobre sistemas sostenibles en todos los ámbitos, no nada más en la cuestión de contraincendios, sino también en cuestiones energéticas, etcétera. Es una tendencia global que se viene dando en las últimas décadas y que hoy en día se está haciendo cada vez más presente y que lo vamos a ver mucho más a lo largo de las siguientes 3 décadas,
con regulaciones, prohibiciones y quizás restricciones en algunos tipos de agentes de supresión. En este caso, nosotros creemos conveniente hacer mención sobre una alternativa verde, una alternativa sostenible de sistemas de supresión, que son los gases inertes. Bueno, ¿qué son los gases inertes? Los sistemas de supresión que usan gases inertes como agente extintor están regidos por la NFPA 2001. Estándar sobre extinción de incendios con agentes limpios. ¿Okay? Un agente limpio es una sustancia extintora no conductora de electricidad, volátil o gaseosa, que no deja residuos tras su evaporización o su descarga como tal. Cabe resaltar que en agentes limpios existen dos tipos de sustancias, o sea, lo que son los químicos o los productos o agentes químicos y lo que son los gases inertes. Un gas inerte es un gas que contiene como componente primario uno o más de los gases helio, neón, argón o nitrógeno. Los agentes de gases inertes que son mezclas de estos gases, ya sea argón o nitrógeno, también pueden tener una parte pequeña de CO2, ¿no? Como es el caso del IG 541, que es una mezcla de argón, nitrógeno y el CO2. Las características de un gas inerte es de que tiene la misma densidad que la atmósfera, se mezclan con el aire y mantienen los niveles de concentración en el recinto donde descargamos. Imaginemos que hacemos una descarga por inundación total en un recinto, ¿no? Y este recinto tiene ciertas ventilas. Es importante esto porque normalmente cuando se diseña un sistema de agentes limpios, se debe de contar con algún venteo o que el mismo recinto permita que salga un tanto de la gente porque estamos inyectando un gas, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma de que haya un venteo. Con algunos gases, ya sea que sean más densos que el aire o menos densos, esto va a tender a que se fuguen a través de estas aberturas. Un gas inerte no. Al ser gases que están normalmente en la atmósfera, digamos nitrógeno, es el 70 y tantos por ciento en la atmósfera, tienen misma densidad, lo que hace que se genere una estanquidad pues natural, básicamente por la misma densidad que tienen con el aire. No dejan residuos después de su descarga. Eso es importante porque en algunos recintos, por su inocuidad que tienen, no podemos hacer una descarga de un agente y que se quede por ahí sucio, ¿no? Porque después viene toda una etapa de limpieza y eso también es contraproducente para el cliente, ¿no? No conduce la electricidad, eso es importante porque esto los podemos utilizar en algunas aplicaciones donde algunos agentes están restringidos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en agentes químicos de agentes limpios, cuando tenemos voltajes de 480 o más, hay cierta restricción o nos piden que tengamos más concentración de la gente, debido a que hay quizás por ahí alguna descarga, una descomposición del mismo agente. Con los gases inertes tenemos esa flexibilidad para utilizarlo en este tipo de aplicaciones. Sin subproductos tóxicos cuando se exponen al calor. Esto también es importante porque los agentes químicos de agentes limpios, cuando están en contacto con calor, con la flama, van a tender a descomponerse y hacer subproductos, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, que es un gas tóxico. Entonces, esto también genera complicaciones posteriores a la descarga. No tiene escurrimiento visible durante la descarga. No sé si han visto quizás la descarga de un sistema de CO2 o cuando se descarga CO2, ya sea hasta en un extintor portátil. Cuando se hace la descarga sale vaporizado y se genera una nube densa de este vapor debido a que es más denso que el mismo aire. Entonces esto tiende a depositarse a niveles pues, ahora sí que niveles de la altura del ser humano y genera un oscurecimiento y genera complicaciones. Un gas inerte no hace eso. Es adecuado para peligros de incendios clase A, B, C, y en la línea Natura uno de sus agentes puede ser empleado también para clase D, de acuerdo a recomendaciones del fabricante. Es almacenado y se descarga como un vapor de gas, ¿no? Un gas que luego se dispersa, no genera estas nubes que evitan la visibilidad, ¿no? Aspectos de seguridad y medio ambiente. Dentro de la NFPA 2001 existen aspectos de seguridad que se tienen que tener en cuenta una vez que se hacen los diseños de los sistemas.
Dos aspectos importantísimos es el LOAEL y el NOAEL, ¿okay? Que tienen, digamos, valores estándar para los gases inertes. El LOAEL es la concentración más baja a la que se ha observado un efecto fisiológico o toxicológico adverso. Aquí, como efectos toxicológicos de los gases inertes, es la asfixia, ya que estos funcionan a través del desplazamiento de oxígeno en el recinto donde hacemos la descarga. Es decir, vamos a inyectar un gas para desplazar oxígeno y de esta forma podamos hacer la extinción. Un agente limpio químico, por ejemplo, tiene un funcionamiento diferente de extinción. Su principal función es el enfriamiento de la flama, como le llaman, el enfriamiento de la reacción como tal, y también inhibir la cadena de reacción, la consecución de la reacción como tal. El gas inerte no, lo que hace es desplaza el oxígeno. Entonces, su principal efecto toxicológico o fisiológico es la asfixia. El del agente limpio químico puede generar, por ejemplo, irritaciones en mucosas, es decir, ojos, nariz, garganta, en la boca y a veces hasta en las mismas manos, ¿no? Bueno, en la misma piel, disculpen. Entonces, en el OAEL, como decimos, es la concentración más baja en la que se ha visto este efecto, es decir, si partimos del 100% y empezamos a reducir, evidentemente en 100% hay asfixia porque es 100% de la gente, ¿no? Y conforme vamos bajando o vamos bajando la concentración y acercándonos en el punto en el que es la concentración más alta, en donde se nota estos efectos es en 52%. Y el NOAEL son los niveles sin efectos adversos. Es la concentración más alta a la que no se ha observado ningún efecto toxicológico o fisiológico adverso. Aquí vamos a la inversa. Partimos del cero de concentración y vamos incrementando y en 43 observamos estos efectos adversos. Es decir, cuando empieza a haber alguna asfixia, bueno, como tal no asfixia, pero sí complicaciones para respirar. Esto aplica tanto para la parte de agentes químicos y agentes inertes en la 2001, pero también para gases inertes se aplica otro indicador que es el eh, oxígeno residual. Es una medida de la concentración de oxígeno presente en la atmósfera una vez que se hace la descarga. Es decir, el oxígeno que queda una vez que se hace una descarga con la concentración de diseño, vamos a tener un porcentaje. Por debajo del 43% de concentración de agente, tenemos concentraciones de oxígeno mayores al 12%. Esto contemplando a nivel del mar, ¿no? Y la misma NFPA 2001 nos dice que el tiempo de exposición máximo que podemos tener en esta situación es de 5 minutos. Es decir, si bien se da una descarga y hay personas dentro del recinto, se tiene que desalojar en esta condición en menos de 5 minutos. Hasta 5 minutos de exposición puedo tener las personas. Y este recinto lo podemos clasificar como un área normalmente ocupada. ¿Ok? Un ejemplo puede ser un cuarto de control. ¿Ok? Entre concentraciones del 43 al 52, que estamos hablando del NOAEL y el OAEL, tenemos concentraciones del 12% a 10% y tenemos un tiempo máximo de exposición de 3 minutos. Y esta área también la podemos considerar como normalmente ocupada. Ahora, en una área normalmente no ocupada, estamos hablando, por ejemplo, de quizás un cuarto de tableros, un cuarto de máquinas, donde normalmente las personas no están ahí laborando, o sea, llegan a entrar por cuestiones de mantenimiento, de supervisión de los equipos o de tableros, y aquí tenemos concentraciones quizás del 52, o podemos tener concentraciones de alrededor del 52 hasta el 62%, es decir, del 10, y vamos a tener, perdón, vamos a tener un oxígeno residual del 10 al 8%. Y tenemos aquí un tiempo máximo de exposición de medio minuto. Aquí ya necesitamos meter equipo en el diseño, en la instalación del sistema, que nos asegure que podamos evacuar a las personas en medio minuto. Por ejemplo, un retardo, ¿okay? Como los mismos que se utilizan en sistemas de CO2, aquí también vamos a poder adicionar un retardo que me permita asegurar físicamente que la gente va a salir en medio minuto o que va a tener medio minuto para que pueda desalojar esa área, ¿no? También se adicionan elementos de seguridad como la válvula de bloqueo o sirenas neumáticas para alertar y que pues, se pueda desalojar a la gente. En concentraciones mayores del 62%, tenemos oxígenos residuales por abajo del 8%. Esto es, aquí la NFPA no nos permite tener tiempo de exposición. Es decir, a esta concentración no se puede tener personas ahí y es más, se deben de emplear
áreas normalmente no ocupadas. Un ejemplo de área normalmente no ocupada es, por ejemplo, un piso falso. Ahí no cabe ninguna persona. Normalmente no va a haber una persona ahí. Es un área muy restringida, o quizás algún ducto o algo donde no puede haber personas, ¿no? Y ahí sí es permitido el uso de gases inertes bajo estas premisas, ¿no? Obviamente, las concentraciones, todo esto sale a través del diseño, a través de la selección el riesgo. Una vez que se hace el análisis de riesgo de qué tipo de combustible voy a tener, ya hay parámetros donde vienen las concentraciones, más adelante los voy a mencionar, y de ahí se hacen los cálculos y se determina cuál va a ser la concentración. Es muy importante también que para calcular el oxígeno residual contemplemos los factores de nivel de mar. Es decir, conforme vamos incrementando el nivel del mar, la concentración de oxígeno se va reduciendo. Entonces, se tiene que hacer el cálculo para determinar cuál va a ser el nivel de oxígeno residual una vez dada esa concentración. Y eso se hace a través de una ecuación pues una formulita, vaya, de presiones parciales, donde tengo presión total y tengo las concentraciones y tengo la presión parcial del oxígeno a cierto nivel del mar, y ya puedo hacer o determinar la concentración en porcentaje de volumen de oxígeno. Y de esta forma yo puedo determinar si estoy cumpliendo con los aspectos de la NFPA o voy a tener que adicionar elementos de seguridad a mi sistema. En aspectos de medio ambiente, también hay valores que se tienen que respetar y tomar en cuenta una vez que se decide implementar un agente limpio. Esto va muy relacionado con este tema de la sostenibilidad. Sabemos que cada año las noticias nos informan, salen estudios, y es evidente de que hay un incremento en el calentamiento del globo, ¿no? Del planeta. Y actualmente se están tomando acciones para que esto no siga incrementando. Entonces, una vez que nosotros hagamos o decidamos implementar, diseñar, es nuestra responsabilidad como fabricantes integradores, y es más, hasta como usuarios, los usuarios que van a seleccionar un agente de supresión, tomar en cuenta los aspectos de medio ambiente, ¿no? Un aspecto es el potencial de agotamiento de la capa de ozono. Es la cantidad relativa de degradación de la capa de ozono que se puede causar a través de un agente que voy a utilizar, ya sea un agente químico o un agente inerte, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Tomando de referencia el valor de 1, o más bien se toma como línea base y se le da el valor o se le asigna el valor arbitrario de 1 al triclorofluorometano, ¿ok? A partir de ahí se empiezan a relacionar todos los demás productos químicos y se les calcula un valor de ODP. El tiempo de vida en la atmósfera es el tiempo que tarda el compuesto en incorporarse o diluirse en la atmósfera. Y uno puede decir, ok, pues ya se diluyó, ya está en la atmósfera, ahí está como tal. Sin embargo, este gas puede generar calentamiento global, o puede ser un gas de efecto invernadero, ¿no? Y es aquí donde tenemos el potencial de calentamiento global. Para un gas es una medida de la energía total que puede absorber en un periodo de tiempo particular, generalmente son 100 años, es decir, son métricas que toman y se hicieron tomando en cuenta 100 años y tomando como gas patrón el CO2, el cual tiene un valor de GWP de 1 y sirve como una línea base para poder relacionarlo con los demás agentes con los que queramos relacionar, ¿no? Como tal, en distintos lados encontramos en la literatura ya valores establecidos para algunos de los agentes químicos que se utilizan, y también para los demás gases, ¿no? De referencia. Por ejemplo, el HFC 227EA, conocido normalmente como FM200, o el ECARO, el 125, tienen diferentes valores. Más, todos los que son agentes limpios de origen químico tienen algún valor, algunos menos, ¿no? Estamos hablando de que estos pues, pueden todavía utilizarse como un aspecto verde, ¿no? Sin embargo, hay otros que tienen un impacto en el calentamiento global tremendo, ¿no? O sea, estamos hablando de miles con relación al valor del CO2. Sin embargo, como vemos en la cuestión de gases inertes, pues no tenemos ningún efecto o impacto ambiental, ¿no? Y esto es claro, ¿por qué? Porque ellos no van a tener una degradación, o no le van a generar una degradación en el ozono, ¿no? Es más, ni interactúan con la molécula de ozono, ¿no? Con el O3 de la capa, no van a interactuar, entonces no tienen un agotamiento en la capa.
El calentamiento global, pues tampoco. Son gases que normalmente están en la atmósfera, ¿no? Y los tiempos de integración a la atmósfera, pues tampoco, ¿no? Porque normalmente es más, ni aplica ese valor, ¿no? Entonces, como vemos, los gases inertes en realidad son gases verdes, ¿no? O sea, es una línea completamente verde que para tomar en cuenta para un aspecto sostenible es una muy buena elección, ¿no? Las tendencias globales sobre sistemas sostenibles, como saben, de años atrás, desde los 60, 70, han venido haciéndose conferencias, convenios en el tratamiento de los gases y de los compuestos químicos que tienen un impacto en el medio ambiente. Pero tomando de referencias desde los 80 para acá, tenemos el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. De este convenio se desprendió el protocolo de Montreal, que es de los más conocidos y que ha sido uno de los más efectivos para contrarrestar los efectos de la industria o de las producciones de químicos que tengan un impacto en el medio ambiente. ¿Okay? También existen otros protocolos, como es el protocolo de Kioto, que este va directamente enfocado en gases de efecto invernadero, ¿no? Como los HFCs, el metano y otros tipos de gases, ¿no? Los óxidos nitrosos, los óxidos de azufre, todos estos gases que pueden generar calentamiento global. Bueno, todos estos están contemplados en el protocolo de Kioto. En 2015 se aprueba ante la ONU la Agenda 2030 de Sostenibilidad. Si bien esta agenda, y creo que es de las que se están sonando más actualmente en cuestiones de sostenibilidad energética, porque tiene esos aspectos, no es nada más una cuestión de medio ambiente, sino también una cuestión económica, social y medioambiental. Esa es la Agenda 2030, o tiene esos enfoques. Y esta agenda hace que los países miembros de la ONU pues generen alguna especie de acción o un plan de acciones para hacer más sostenible la vida, ¿no? En general, no nada más en cuestiones industriales, sino que esto tenga un impacto en la vida de las personas. En 2016 se realiza la enmienda de Kigali. Esta enmienda es sobre el protocolo de Montreal y esta está enfocada completamente en los gases HFCs. México en 2018 ratifica su compromiso para que esto pase, es decir, México se está comprometiendo a hacer una reducción de estos agentes químicos. ¿Ok? Esta agenda entró en vigor en el 2019, es decir, en esta etapa ya muchos países miembros que habían firmado el protocolo de Montreal ratificaron y están comprometidos para que eso pase, para que haya una reducción en estos gases. En México ya se generó una hoja de ruta, así se le conoce, la hoja de ruta para la reducción de HFCs, y es parte de un análisis que se viene haciendo, ¿no? O sea, se tomó una década para hacer el análisis del consumo de HFCs y se ve una tendencia que iba hacia el alza, ¿no? O sea, no es un invento de por ahí de gente de que hay conspiración del calentamiento. En realidad, sí hay un impacto, ¿no? Hay un mayor consumo porque, pues, evidentemente, conforme se va avanzando en la industria y todo, pues se van requiriendo más este tipo de gases, ¿no? Existe un consumo de HFCs exclusivamente dedicado a la protección contra incendio. Si bien hay miles de industrias o muchas industrias que lo utilizan, por ejemplo, aires acondicionados, aerosoles, bueno, el área automotriz, pues está también el de contraincendio, ¿no? En 2017 este sector consumió alrededor de 0.499 toneladas métricas equivalentes de CO2. En 2017, el hexafluoropropano, el HFC 236FA, que es el agente limpio que se utiliza en extintores, ¿no? Normalmente los podemos identificar con los extintores verdes, ¿no? Que dicen que son de agente limpio. Bueno, pues este agente tuvo el mayor consumo con alrededor de 0.17 toneladas métricas equivalentes de CO2, seguido del que conocemos como FM200 y el Écaro, con un consumo de 0.16 toneladas métricas cada uno. El calendario de la enmienda de Kigali para México es el siguiente. México va a tener que hacer un promedio de consumo entre los años 2020 y 2022 de los agentes HFS. Después le va a agregar el 65% y esa va a ser nuestra línea base. A partir de ahí, vamos a tener que hacer acciones, o el gobierno va a hacer acciones en conjunto con la industria privada para que hayan reducciones primero en el 2029 del 10%, en el 2035 del 30%, en la etapa 3 sería en el 2040 del 50%,
y estabilizarse más o menos en el 2045 con un 80% de reducción. Y esto no es de que hasta ahí nos paramos. Lo más seguro es de que va a haber una desaparición de estos agentes, porque se van a ir creando nuevos tipos de sustancias que los reemplacen, ¿no? Tal fue el caso de, por ejemplo, los aerosoles. Recordarán, en los 80s, 90s, hubo un reemplazo del expelente que se utilizaba para los aerosoles de pinturas, lacas o hasta de los mismos que se utilizaban para fijar el pelo. Se hizo el reemplazo de ese tipo de expelentes con la intención de quitar los que que dañaban la capa de ozono. Y pues, también en esta hoja de ruta hay una línea de tiempo prospectiva, es decir, hacia el futuro, de cómo van a ir haciendo la reducción o en qué sectores van a ir impactando. Y podemos ver que aquí, más o menos por el 2038, va a haber ya la reducción en sistemas contra incendio. Ustedes pueden decir, ah, pues eso está muy lejos del tiempo, ¿no? No, no quiere decir que hasta aquí nos van a decir que reduzcamos, ¿no? Quiere decir que a partir de aquí tenemos que tomar acciones para que aquí ya hayamos reducido o quizás quitado ese tipo de agentes en nuestra industria como tal. Entonces, desde ahorita, las empresas que se dedican a hacer o fabricar este tipo de sistemas o de este tipo de sustancias, como también las empresas que se dedican a hacer diseño, especificación, etcétera, para los sistemas contra incendios, y los mismos usuarios van a tomar acciones cada uno en su aspecto para ir reduciendo esta generación, esta producción de estos agentes, ¿no? Y también de su uso. Entonces, normalmente un usuario nos pregunta, oye, ¿cuánto tiempo de vida tiene mi sistema, no? Y nosotros llegamos a decir, ah, bueno, este sistema te puede durar 25 años, 30 años o hasta quizás más, ¿no? Con este agente. Sin embargo, hay empresas o hay usuarios que dicen, no, a mí confírmame de que no voy a tener problemas en los próximos 30 años con este sistema que tú me estás recomendando. Bueno, sería irresponsable de nuestra parte no hacerles saber esto, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Bueno, si te utilizo este agente químico, pues probablemente cuando estés a la mitad del tiempo vas a tener problemas para buscar, para encontrar quién te recarga el agente. O quizás las regulaciones van a ser tal que te van a prohibir usar el agente, ¿no? Y ya no te va a durar 30 años, te va a durar 10 años, 5 años, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a las regulaciones que existan en el futuro. Podemos suponer cuáles van a ser esos impactos. O sea, si bien no, hay una hoja de ruta en donde se plantean situaciones generales, nosotros ya podemos suponer y quizás hacer ahí alguna especulación de cuáles van a ser las acciones que se van a tomar. Y eso lo digo porque ya ha pasado antes con otro tipo de agentes, ¿no? Uno de los impactos que puede tener es de que haya regulaciones más estrictas en la importación y exportación de estos agentes, de los HFCs. Podría solicitarse documentos como de usuario final. ¿Estos documentos qué son? Bueno, el que fabrica, el que exporta el producto, quizás en su país de origen, digamos Estados Unidos, sus regulaciones se exijan de, ¿sabes qué? Sí vas a poder seguir vendiendo este tipo de agente, pero nada más a la industria militar, por ejemplo, o a la industria aeroespacial, por ejemplo. Entonces, para que ellos aseguren que eso va a pasar y nosotros querramos comprarles, vamos a decir, oye, necesito que me vendas un cilindro de FM200 para un sistema de no sé qué, ¿no? El fabricante nos va a decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una hoja de usuario final, que me la firmes tú, que me la firme el usuario y que él asegure de que ese sistema va a estar instalado en ese lugar y que no va a ser reemplazado en otro, ¿ok? Entonces, son regulaciones mucho más estrictas que generan mucha más complicación para implementar este tipo de sistemas. Esto hace que, evidentemente, tomamos decisiones de decir, no, para evitarme todo eso, mejor utilizo un sistema alterno, ¿no? Cambios en las regulaciones dirigidas a la fabricación de los HFs. Definitivamente va a haber eso. A los fabricantes les van a poner restricciones en su fabricación, les van a decir, ¿sabes qué? Vas a tener que reducir. Si fabricabas no sé cuántas toneladas al mes, pues necesito que le reduzcas en este año 10%, ¿no? Entonces, eso evidentemente va a pasar. No, no, no es como que sea un supuesto tan equivocado, ¿no? Esto va a generar que haya escasez. Evidentemente, si se reduce la fabricación, empieza a haber escasez y esto genera incremento en los tiempos de entrega de los agentes, ¿no? Entonces, antes un sistema que pudiera hacerse quizás en 2 meses, 3 meses, quizás ahora tarde 4 meses, 5 meses, porque los tiempos de entrega de la gente van a ser mayores, ¿no? Regulaciones fiscales que deriven
en incentivos negativos o desincentivar el uso de estos agentes, ¿no? Es decir, que pongan tasas impositivas mayores a ese tipo de agentes en específico, y dices, ¿sabes qué? Bueno, ok, lo quieres importar, pero te va a salir más caro, ¿no? Entonces, eso puede pasar también. Al existir mayores regulaciones o restricciones en estos agentes, podrán incrementar sus costos. Y tiene todo un sentido, ¿no? Al haber escasez del producto, las cadenas de suministro se alargan, el tema de que pueda haber impuestos a los agentes en su fabricación, en su exportación, en su uso, esto va a derivar en un mayor costo para este tipo de agentes y de esos sistemas. Por el contrario, podría haber o podrían existir incentivos gubernamentales que fomenten el uso de agentes verdes como la línea Natura, ¿no? Es decir, por un lado, sí, el gobierno nos puede hacer restrictivos el uso de ciertos agentes, pero también a la vez puede generar incentivos para que el usuario, el fabricante, el ingeniero, lo que sea, tiendan a mejor ofrecer una línea verde, porque va a haber un incentivo positivo para esta, ¿no? Entonces, eso también hace que los otros agentes empiecen a desaparecer, ¿no? O que empiecen a reducir, mejor dicho. Y aquí lo podemos ver gráficamente, ¿no? Es más o menos como que los impactos y la perspectiva como va a ir incrementando, ¿no? Es decir, eh, con el uso de end-user, pues podemos pensar que en la etapa del 10% de reducción se puede presentar esta acción para generar un 10% en su reducción, ¿no? Luego, en la reducción de fabricación, pues podemos irnos como a un 20%, ¿no? Tiempos de entrega mayores, pues esto va a hacer que la gente empiece a decidir utilizar otro tipo de agentes y esto genere pues, ya una reducción del 30%. Impuestos más altos, evidentemente, pues va a hacer que decidamos otras alternativas, ¿no? Y una vez que los costos sean elevadísimos, definitivamente vamos a estar como cuando tengamos el 80% en la restricción, ¿no? Hasta llegar la restricción del uso de estos agentes, ¿no? O sea, es decir, el 100%. Ya cuando llegamos a estas etapas, definitivamente vamos a tener que usar alternativas. Y no es una cuestión meramente de que los gobiernos o las instancias, los fabricantes nos pongan trabas, no. Es una cuestión también de pensamiento y de compromiso social, ¿no? Las empresas mismas cada vez hacen acuerdos, con la sociedad, con los gobiernos, para ser sostenibles, ¿no? Es algo que toda la industria, las personas, es más, hasta las universidades, ya están enseñando con este enfoque de sostenibilidad para los alumnos, ¿no? Entonces, todo esto es importante en tomar en cuenta cuando se utilizan los agentes limpios o cuando se diseña un sistema de supresión con estas características. Como bien les he platicado sobre los gases inertes, la línea Natura, bueno, la línea Natura es de la marca Kide, es una de las líneas más flexibles, eficientes y sostenibles. Sostenible, evidentemente, por el tipo de agente que utiliza, ¿no? Y que, como vemos, a lo largo del tiempo va a ser una de las opciones más socorridas, ¿no? Para esta línea se cuenta con cilindros de 80 litros presurizados a 200 bars y de 140 litros presurizados a 200 bars y 300 bars. Esto nos da una flexibilidad también en la cantidad de cilindros. Si yo utilizo uno de 140 litros con 300 bars, me puedo ahorrar cantidad de cilindros y eso también puedo hacer para que se me ajuste a un área ya designada para colocar mis cilindros, ¿no? Entonces, eso me da esa flexibilidad y de no es como otras líneas que te dicen, no, ¿sabes qué? Nada más tengo de esta capacidad y con estas características. Pues ahí básicamente me están encajonando en algo. Aquí tengo esa parte de flexibilidad, ¿no? Que todavía, como veremos, va a haber muchas más ventajas. Hay una gran variedad de agentes que permite elegir el más eficiente. Es decir, la línea Natura tiene 4 tipos de agentes, ¿no? El IG01, que es argón puro, y como les decía, es recomendado o es adecuado, mejor dicho, para usarse en incendios de clase D. También en ABC, pero es uno de los agentes que se utiliza para clase D. Esto, evidentemente, se tiene que revisar también con la autoridad con jurisdicción en la región o quien nos va a revisar el sistema para que él pueda verificar y aprobar el uso de este agente para esa aplicación. Cuenta con aprobaciones UL, FM, LPCB. Otra de sus líneas es el IG100, que es nitrógeno puro. Y pues vaya, el nitrógeno es uno de los gases que más se emplea en la industria. Eso
¿Qué quiere decir? Bueno, que existe gran fabricación de él. Es un producto que fácilmente vamos a encontrar dónde recargar y también tiempos de recarga muy ágiles, ¿no? O sea, abunda el nitrógeno en las gaseras, básicamente. Y también es adecuado para clase ABC, ¿no? Básicamente todos son adecuados para ABC. También tienen las mismas aprobaciones, ¿no? UL, FM, LPCB. Tenemos uno de los más conocidos en la industria de gases inertes, el que se conocía como Argonite, o antes en la línea de Kide se llamaba Argonite, que es el IG55, que es una mezcla de 50% nitrógeno, 50% argón, y pues como les decía, es uno de los de mayor uso y más populares en sistemas de inertes, y cuenta con las mismas clasificaciones de fuego, o pueden utilizarse en las mismas clasificaciones de fuego, y también cuenta con las mismas aprobaciones. Y contamos también con el IG541. Esta es una mezcla de gases con nitrógeno, argón y CO2, 52% de nitrógeno, 40% de argón, 8% de CO2. Esto es una también de las opciones y de la flexibilidad que tiene Natura, que tiene Kide, porque muchas veces ya está especificado el gas que se tiene que utilizar para tal aplicación. Bueno, pues Kide tiene también ese gas, ¿no? Y lo podemos emplear. Ya no tenemos que ir a otra marca y utilizar otra marca porque está restrictiva o nada más está dirigida hacia allá, ¿no? Aquí lo podemos utilizar, ¿no? Y también cuenta con las mismas clasificaciones para distintos fuegos ABC y también con las mismas aprobaciones. Lo que les comentaba, para riesgos de incendio clase ABC, las clase A son materiales sólidos, ¿no? Madera, papel, cartón, telas, caucho, plástico, ¿no? El clase B, que son líquidos combustibles, clase C, que son equipos energizados eléctricamente, y el clase D, que son metales, ¿no? Y aquí tenemos para los distintos tipos de agentes el tipo de clasificación de fuego y sus concentraciones mínimas de diseño. Es decir, estas son las concentraciones que yo voy a tomar para poder hacer un prediseño, un diseño de mi sistema. Y lo que les comentaba, la gran flexibilidad de Natura es de que yo puedo hacer una corrida con argón, una con nitrógeno, una con argonite, una con IG541 y ver cuál es el más eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? ¿Qué me va a generar menos costos en cuestión de equipo, ¿no? O cantidades de cilindros, ¿no? Porque eso también es importante una vez que se hace diseño. Entonces, puedo hacer corridas con los distintos gases para los distintos tipos de fuegos, o de acuerdo a mi riesgo, y voy a poder elegir cuál es el más eficiente. Y de ahí tomar una decisión y elegirlo, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos en la cuestión del nitrógeno, también una de sus ventajas es de que tiene una fácil, o puede tener una fácil situación de recarga, ¿no? En muchas gaseras puedo llegar con mi tanque, llénamelo de nitrógeno con estas características y listo. Entonces, voy a tener esa flexibilidad para poder elegir el agente más óptimo para mi sistema. Flexibilidad en el diseño e instalación, lo que nos va a generar bajos costos. Por ejemplo, manifolds prefabricados, es decir, el colector donde yo tengo mis cilindros y va a descargarse el agente y se va a ir hacia los riesgos. Natura tiene una línea que ya es, o más bien, es un manifold ya prefabricado, nada más le tenemos que decir la configuración y él nos va a aportar el manifold que necesitamos. Sistemas multizonas, es decir, con selectoras. Si yo tengo múltiples riesgos, con un solo banco puedo utilizarlo para proteger todos esos riesgos, poniendo un arreglo de válvulas selectoras, y a través de mi sistema de detección voy a poder activar la zona que quiero que se vaya la gente, que haga la supresión. Líneas de actuación con conectores rápidos. Esto es fabuloso. O sea, es una de las cosas que tiene la línea Natura, que facilita la instalación y lo hace en cortos tiempos, ¿no? Son unas mangueras, que es la línea de piloto. La línea de piloto viene en la parte de acá atrás y se va conectando en las válvulas de descarga. Esto es fácil, nada más llegas, conectas y listo, ya está armado la línea piloto, ¿no? Con cada uno de los cilindros que tenemos. Eso nos genera, evidentemente, reducir tiempos de instalación.
Supervisión de presión encadenada a través de interconexiones enchufables. Esto también es importante porque de acuerdo al NFPA tenemos que tener supervisadas la presión de nuestros cilindros. Aquí la línea tiene también, de igual forma como lo comentaba con la línea piloto que van encadenándose, tengo aquí en los manómetros, tengo mi elemento donde yo voy a meter mi interconexión para hacer una supervisión encadenada y ya después esa línea lo mando a un módulo de monitoreo y ya voy a tener en mi panel de control la supervisión de presión. Si hay una variación, una caída en el sistema, yo puedo identificarlo en el panel e ir a sitio para ver qué está pasando y verificar en los manómetros cuál es el que está teniendo la caída de presión. Válvula reguladora de presión que permite el uso de tubería cédula 40. Si bien estos cilindros están presurizados 200 bars, 300 bars, en las cabezas de descarga se tiene una válvula que regula la presión de salida y la hace a 55 bars. Es decir, de los 300 bars que puedo tener aquí, lo voy a reducir a 55 bars para poder hacer mi descarga. Eso es fabuloso porque me va a permitir tener instalaciones con cédula 40, ya no de cédula 80 como antes se manejaban u otros marcas tienen, ¿no? Que necesito meter cédulas mayores para poder asegurar de que no vaya, o más bien asegurar la integridad de la instalación y que no vaya a tener ahí una situación de riesgo, ¿no? Y también esto me genera facilidad en la instalación, costos más bajos de materiales, evidentemente un mayor beneficio en el costo total del proyecto. Se pueden activar 60 cilindros con una unidad de descarga. Esta es mi unidad de descarga. Con esta yo puedo activar hasta 60 cilindros. Imagínense la cantidad de configuraciones que podemos tener. Bajos costos en la recarga de los diferentes agentes extintores. Como les decía, son gases de uso común en la industria y en muchas gaseras los podemos conseguir, ¿no? Sin mayor problema. Y el costo por litro, por libra, pues va a ser más económico que un agente químico. También una de sus ventajas de los sistemas inertes es de que puedo tener tuberías largas, puedo tener 300, 500 pies en horizontal, puedo tener tuberías en vertical hasta de 12 pisos, de altura, un edificio de 12 pisos, puedo tener mis cilindros en la parte de abajo y tener mi riesgo, no sé, en el piso 10 y puedo hacer mi configuración sin mayor problema. Esto también es una gran ventaja porque en agentes limpios de tipo químico nos llevan a tener una restricción en dónde voy a poner el cilindro, ¿no? Y muchas veces dicen, no, pues debes de ponerlo dentro del recinto porque si no, no va a llegar la presión o no te va a correr el cálculo, shalala, ¿no? Bueno, con agentes inertes puedo tener esa flexibilidad y mandarlo a una distancia lejana y desde ahí mandarlo a mi riesgo. Ahora imagínense si yo tengo, no sé, a 30 metros tengo un piso falso que quiero proteger, en otra área tengo, por ejemplo, un cuarto eléctrico y en un almacén de residuos, no sé, de aceites o de algún compuesto líquido, combustible. Bueno, pues puedo diseñar mi sistema para proteger esos riesgos teniendo esto en un punto central y voy a llegar a todos esos puntos, puedo llegar sin mayor problema. El funcionamiento del sistema. Bueno, el cilindro cuenta con un cilindro principal, que es el que tiene el actuador. Tenemos los cilindros secundarios, tenemos un rack de sujeción. Eso sí, en la instalación estos cilindros deben de estar bien sujetados, bien seguros para que se eviten bueno, que se caigan y que puedan generar una situación de riesgo. Se tiene el manifold prefabricado, se tienen las válvulas check, estas aquí, son válvulas check ya integradas en el manifold. Es decir, el manifold es para que yo llegue con mi manguera y lo conecte directamente del cilindro al manifold. Eso es también un ahorro en tiempo de instalación bastante considerable. La unidad de descarga es esta de aquí, es el que va a activar la solenoide y a la vez tiene un regulador de presión. Es decir, una vez que se activa, va a salir gas del cilindro, va a entrar aquí en este regulador de presión. Este regulador lo va a bajar a 8 bars y va a alimentar mi línea piloto. ¿Ok? Las mangueras de la línea piloto salen del regulador, de aquí sale la primera y va al primer tanque. Y en la parte de atrás de esta válvula tenemos dos conectores. En uno es la entrada de la línea piloto y la salida va al siguiente cilindro y así vamos encadenando
todos los cilindros, ¿no? Hasta completar, hasta llegar básicamente al final al último cilindro, en el que si bien va a llegar una manguera, en su salida yo ya no pongo manguera, lo que voy a poner es una válvula de purga. Y bueno, se cuentan con los cilindros, perdónenme, con los manómetros para los cilindros secundarios, que son la parte de acá atrás, donde vamos a poder hacer la supervisión, ¿no? En un arreglo de protección de multizonas, tenemos igual cilindro principal, cilindro secundario, tenemos la placa base de las solenoides, del manifold del multizonas, tenemos un regulador de presión, tenemos una manguera de actuación del manifold, las válvulas solenoides y las válvulas selectoras. ¿Cómo funciona? Imaginemos, hace la descarga, se presuriza la línea, el manifold llega al juego de válvulas selectoras, aquí todo está cerrado, aquí está presurizado, con esta manguera yo voy a llevarla al regulador de presión, va a bajar la presión a 8 bars, va a alimentar esta línea donde están las solenoides y a través de mi panel de control yo voy a indicar cuál de las solenoides se va a abrir, va a dejar pasar el gas aquí y va a abrir la selectora. Esa selectora, una vez que se abre, se queda enclavada y se tiene que restablecer manualmente. ¿Cómo funciona, digamos, ya en conjunto un sistema? Vamos a tener un sistema de detección y alarma, un panel de control, tenemos los elementos de detección, pueden ser detección puntual de este tipo, puede ser detección de otra forma, ¿no? Puede ser de flama, pueden ser detectores, por ejemplo, de aspiración temprana, si yo deseo tener una detección pronta, y estos van a mandar la señal de detección y de confirmación para que el panel mande una señal a la válvula, al actuador, al principal actuador, y de esta forma se genere la descarga del agente y pueda salir. Y de igual forma, en mi mismo panel yo le puedo configurar cuál de las solenoides va a abrir. Es decir, si esto está en el piso falso, ¿no? Decíamos que teníamos un piso falso, un almacén de residuos líquidos, combustibles, y tengo por ahí el cuarto eléctrico. Quizás esto se active en el piso falso, lo que va a hacer es mandar la señal a esta solenoide y aperturar para que salgan en las boquillas de descarga. El panel puede también mandar señal de prealarma, alarma y también avisar la descarga. Puedo mandar señales de paro de aires acondicionados, cierres de dampers o aperturas de dampers en caso de una despresurización, o activar quizás ahí algún cierre de puertas, etcétera, ¿no? Y también va a contar con su estación de aborto, su estación manual. Y lo que les comentaba, si se diera el caso de una concentración mayores, que me pidan que necesite tener ahí elementos de seguridad, bueno, aquí la activación lo voy a hacer a través de una línea piloto, que voy a tener un cilindro piloto, una solenoide eléctrica, voy a abrir esa solenoide y voy a mandar a un retardo, a una alarma neumática y posteriormente a la activación. Va a ser una activación neumática y ya va a activar todo el banco de cilindros. Data centers, hospitales y laboratorios. Hay laboratorios que se dedican a hacer imagenología, es decir, tienen equipos pues sí, equipos de alto valor, ¿no? Estos equipos cuestan una fortuna, y que se dé un conato y que se quemen, pues sería una tragedia ahí, ¿no? En la cuestión de los activos de estas empresas. Entonces, son recomendados para este tipo de lugares, ¿no? Archivos de alta densidad, bibliotecas, donde tenemos materiales que, pues, por su naturaleza no podemos dañar con algún agente sólido, químico, o también con agua, no podemos echar agua ahí, ¿no? Porque se echa a perder la información. Entonces, una buena alternativa es usar gases inertes, agentes limpios. Galerías y museos, cuartos eléctricos y máquinas, por la cuestión de los voltajes que les comentaba, cuarto de control, piso falso. Lo que decíamos que por norma, de hecho en la NFPA 2001 indica que si solo voy a proteger el piso falso en un recinto, lo tenga que hacer con gas inerte, ¿no? Esto debido a que si utilizo un gas químico de agente limpio, estos pueden generar descomposición y generar ácido fluorhídrico o algún gas tóxico que puede ser perjudicial en las personas. Y bueno, como parte de los trabajos que ha realizado KDM está en la protección de los ciclos combinados.
Si bien en un ciclo combinado se protegen distintas áreas con distintos tipos de sistemas, hay gran aplicación de agentes limpios en este tipo de instalaciones. Por ejemplo, así lo más evidente es el cuarto de control, ¿no? En el cual pues, vamos a poder hacer protección ya sea del área plena o nada más del piso falso. Entonces lo podemos utilizar. Que de hecho KDM ha participado en muchos ciclos combinados y ha hecho la protección en esta forma con gas inerte. Y bueno, uno de los casos de éxito de KDM es la instalación del primer sistema Natura en Latinoamérica. KDM, como siempre, a la vanguardia en la tecnología de supresión, realizó la primera instalación de gas inerte Natura, KIDE, en Latinoamérica para la protección de la terminal de ciclo combinado de Tamazunchale. Esto en los pisos falsos como tal. La tecnología del sistema Natura brinda flexibilidad con su elección de 4 diferentes tipos de agentes y una instalación eficiente, ¿no? Lo que comentábamos de los manifolds, eso generó una reducción en la instalación, cuestiones de tiempo, ¿qué les cuento, no? Bastante considerable. Y como tal, también parte de los casos de éxito son todo lo que hemos intervenido nosotros o hemos trabajado en centrales de generación eléctrica. O sea, tanto los ciclos combinados de Escobedo, Topolobampo, El Carmen, Topolobampo 3, Tamazunchale, también en una termoeléctrica en Poza Rica, también hicimos ahí una rehabilitación de los sistemas de gas y fuego y de los sistemas de supresión, y también en centrales de cogeneración, no nada más la central de ciclo combinado, sino también en centrales de cogeneración hemos participado. En este caso fue en Tampico, ¿no? una central de cogeneración eléctrica en Tampico. Y bueno, no nada más hemos hecho la parte de agentes limpios, ¿no? También hemos hecho toda la parte de PCI, hemos hecho detección y alarma, la parte de equipo de combate manual, etcétera, ¿no? O sea, hacemos los proyectos de forma integral, ¿no? Con los distintos tipos de sistemas que tenemos al alcance. Y bueno, no sé si tengan alguna duda sobre esta charla. Ya para comentar nada más aquí un pequeño comercial, tenemos próximos eventos en junio y julio. Tenemos uno que es protección de esferas, estos recipientes que también por sus cualidades y también por el tipo de materiales que llegan a almacenar requieren un tipo de protección específica. Bueno, existen una línea llamada TEX, que nos permite hacer instalación y protección de estas esferas de una forma muy fácil, sin intervenir estructuralmente en la esfera existente. O sea, no vamos a soldar absolutamente nada, ahí todo va a través de una tecnología que nos permite hacer una instalación eficiente y de buena forma. Está muy padre ese sistema. Y también tenemos por ahí, estamos trabajando en otros temas por definir y bueno, segurísimo los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales y pues esperamos que ahí les hagamos llegar una invitación y que ustedes puedan participar con nosotros. Y bueno, también mencionarles que estaremos en el Congreso Mexicano del Petróleo del 6 al 9 de julio en Parque Tabasco Villahermosa. Vamos a estar en la nave 2 en el stand 540. Ahí, si gustan acompañarnos, darse una vuelta para poder platicar más sobre sistemas contra incendio. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o si quieren que precise alguna información que hemos dado aquí, con gusto. Gracias, Ricardo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la explicación. Abrimos ahorita el chat para que los que tengan dudas, preguntas. De hecho, Hugo Martínez aquí nos está haciendo una mención. Dice, hola, los sistemas contra incendio tipo Granada cumplen con la NOM 002 STPS 2010. Esa es una de sus preguntas. No te escuchas, Ricardo, estás en mute. Ok, sí, gracias. Mira, como tal, no es como tal que un equipo per se pueda cumplir con una norma como tal. O sea, la norma, la NOM 002, habla sobre una clasificación de área. Primero tenemos que siempre clasificar el riesgo, ¿no? En la NOM 002 hay dos tipos de riesgo alto, riesgo bajo, y esto depende de la carga combustible y también de los espacios.
A partir de ahí nos dice qué es lo que podemos utilizar como sistemas de supresión, ¿no? Por ejemplo, para riesgos altos nos pide sistemas fijos como tal. Cuando hablamos de sistemas fijos es, por ejemplo, esto, un sistema integral que te va a permitir hacer una extinción de incendios. Una granada es una forma de tener un extintor con un activador, ya sea a través de un detector de humo con baterías, o ya sea con un pequeño rociador y con un bulbo, que en un supuesto de que haya un incendio en esa área por donde está por abajo, va a generarse la descarga. Sin embargo, aquí viene otro concepto que es la confiabilidad, ¿ok? Cuando tenemos sistemas diseñados, por ejemplo, sistemas fijos diseñados bajo normas como la NFPA 2001 o la NFPA 20 con cuartos de bombas o la 24 con redes de distribución, hidrantes, etcétera, y nos basamos en esas normas, estamos asegurando una confiabilidad en el desempeño del sistema, ¿ok? Cuando digo en el desempeño es decir, son sistemas que se calculan para que funcionen bajo un escenario. Una granada como tal, lo que te va a asegurar es que se descargue en un área, pero no te da la confianza de que haga la extinción completa, ¿ok? Si bien la cantidad de agente puede ser adecuado para hacer la extinción en un área determinada, no te va a asegurar de que no va a haber reignición, que te apagues más, que se active, ¿no? Porque el mismo detector, al ser de baterías y al estar ahí, sabemos que en mantenimiento pues, se puede dejar ahí o por una omisión o por alguna situación o de lo que sea, no se da el cambio de las baterías, pues bueno, pues va a estar ahí el detector, se puede dar un incendio, el detector no va a activar la granada y simplemente no va a descargar. Entonces, eso es una cuestión de confiabilidad. Entonces, un sistema o una granada como tal no es considerado como tal un sistema de supresión fijo, ¿no? Es como tener un extintor con un supuesto de que se va a activar de forma automática, pero en sí no lo puedes asegurar, ¿no? Es como tener el mismo extintor. Yo puedo tener un extintor ahí, pero si nadie lo activa, pues no va a apagar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como la cuestión de confiabilidad. Si bien lo puedes poner, porque pues, la norma no te exige, la NOM no te exige salvo que tengas sistemas fijos. O sea, si estamos hablando de un sistema fijo, yo te recomendaría de que se hiciera bajo alguna norma internacional como NFPA o mínimo tomando de referencia la NFPA para hacer un diseño de un sistema fijo y ponerlo como tal, ¿no? Por el grado de confiabilidad que te va a dar un sistema. Gracias. Gracias, Ricardo. También ahí en el mismo, su pregunta en el mismo chat pone, ¿se pueden considerar como sistemas fijos o contra incendio? Bueno, pues aquí también ya está aclarando lo mismo, ¿no? De lo que nos acaba de plantear. También mismo Hugo nos dice, entonces, no son reemplazo un sistema fijo contra incendio, entre paréntesis, No. tipo hidrante o aspersores, cuando la instalación es de riesgo alto, ¿cierto? Es correcto, no son reemplazables, no se puede considerar como un sistema fijo una granada como tal. Gracias. Y no sería reemplazar por un sistema de rociadores, ¿no? O por ejemplo, ahorita, como veíamos, un sistema de supresión automático, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que desee dejar comentarios? De todas formas, si nos ayudan agregando sus preguntas en el chat, mismo se los haremos, les contestaremos, ¿no? Pues bueno, para nosotros es un gusto tenerlos en casa DM. Pueden escanear el código QR, el cual los va a llevar a nuestro sitio. Estamos estrenando también sitio, entonces pueden consultarlo. Estamos mandando constantemente boletines también para que se puedan suscribir o se registren a nuestros boletines, que constantemente tenemos ahí actividad en redes sociales. Y pues nada, igual reforzar el tema de la campaña que ahorita estamos en colaboración con AMRASI acerca de la semana como tal de campaña nacional de prevención contra incendios, también para que estén muy alertas en las redes sociales y sigan, ¿no? Wenceslao Vázquez, gracias, excelente presentación, muchas gracias, gracias a ti. Tenemos también algunos invitados ya de casa, tenemos invitados también como Tiago, por ahí Tiago Márquez, gracias por acompañarnos.
Tiago Márquez es de KIDE. Entonces, pues nada, ¿alguien gusta comentar algo más? Jade. Pues el mismo recordatorio, la invitación a que nos sigan en redes sociales, a que estén al pendiente, porque por ese medio estamos publicando los eventos próximos que vamos a tener y más información acerca del CMP, que ojalá puedan asistir. Tenemos muchísimas sorpresas. Gracias. Bueno, pues damos por concluida la sesión. En este momento dejamos de grabar. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en el próximo evento, para que por favor ahí nos den un compartir, nos sigan también, les vamos a agradecer esto y vamos a tener por ahí unas sorpresas en los próximos eventos, ¿sale? Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias, Ricardo.